Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón con las noticias en este 3 de noviembre de 2025. Comenzamos. Inmigrantes y refugiados protestan en Vancouver por demoras en residencia permanente, exigiendo acelerar procesos en el sistema. Decenas de inmigrantes y refugiados, muchos con estatus temporal en Canadá, se manifestaron este domingo 2 de noviembre en el centro de Vancouver para denunciar los crecientes tiempos de espera en las solicitudes de residencia permanente. La protesta, convocada por el Migrant Workers Alliance for Change, reunió a más de 50 personas frente a las oficinas del IRCC, portando pancartas con mensajes como «Necesitamos a nuestros hijos» y 10 años de espera es inhumano. Entre los manifestantes había solicitantes de Yemen, Ucrania, Siria y Venezuela que denunciaron separaciones familiares prolongadas debido a las demoras en el Programa Humanitario y Compasivo HIC, una vía que permite excepciones a los requisitos de inmigración por motivos de persecución o integración social. Según el rastreador en línea de IRCC, las solicitudes HIC presentadas en octubre enfrentan esperas de más de 10 años, con 46,000 personas en lista de espera, un aumento del 21% respecto a junio. El programa procesó solo el 60% de los casos en 2025, mientras que el backlog general de refugiados y protegidos alcanzó 294,000 solicitudes en agosto frente a 240,000 el año anterior. El Consejo Canadiense para Refugiados, CCR, señala que la reunificación familiar para refugiados tarda en promedio 36 meses, 3 veces más que el patrocinio familiar estándar. Un estudio de la Universidad de Toronto en 2024 reveló que 1 de cada 2 refugiados reporta síntomas de depresión vinculados a la separación familiar. Pese a ello, el presupuesto federal que será presentado el 4 de noviembre por el gobierno de Mark Carney destina $200 millones a ciberseguridad migratoria sin medidas específicas para acelerar el programa humanitario. En Vancouver, donde 4 de cada 10 residentes son inmigrantes, las demoras agravan la situación económica. El alquiler promedio supera los $2,000 mensuales y el desempleo entre recién llegados ronda el 6.5%. Carney se dice dispuesto a ir a elecciones por su presupuesto federal, preparado para defenderlo en la Cámara de los Comunes, si no obtiene los votos necesarios para su aprobación. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que está 100% convencido de que su presupuesto federal es el más adecuado para el país y aseguró que está preparado para unas nuevas elecciones si el plan no obtiene los votos necesarios para su aprobación. El presupuesto será presentado este 4 de noviembre en Ottawa, pero los liberales no tienen los votos suficientes en la Cámara de los Comunes. En el sistema parlamentario canadiense, si el presupuesto es rechazado, el gobierno cae y se deben convocar nuevas elecciones federales. Durante su regreso de la cumbre de la APEC en Corea del Sur, Carney afirmó que el momento es crítico para la economía global y para Canadá, y que está dispuesto a defender lo que considera correcto. Los conservadores y los neodemócratas evalúan si apoyarán el presupuesto. Los conservadores, liderados por Pierre Poilievre, condicionan su voto a la eliminación del impuesto al carbono industrial y a mantener el déficit por debajo de $42,000 millones, demandas que los liberales rechazaron. Los neodemócratas, bajo una dirección interina, rechazan los recortes presupuestarios y el aumento del gasto militar propuestos por Carney. En otro frente, Carney confirmó que se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un anuncio televisivo del gobierno de Ontario que criticaba los aranceles estadounidenses. Trump respondió cancelando las conversaciones comerciales con Canadá y amenazando con nuevos aumentos de aranceles. Carney subrayó que estas cosas pasan en la diplomacia y que su prioridad es proteger la relación bilateral con Washington. Carney pidió un par de veces a Ford retirar anuncio contra aranceles, según el premier de Ontario, en un intento por evitar la ruptura de negociaciones comerciales con Estados Unidos. El premier de Ontario, Doug Ford,
reveló que el primer ministro federal Mark Carney lo llamó un par de veces desde Asia para pedirle retirar un anuncio publicitario que provocó la ira del presidente estadounidense Donald Trump. Ford habló en Queen's Park, Toronto, sede del Parlamento Provincial, aclarando que su recuerdo de la conversación difiere de la versión de Carney. El anuncio, lanzado el 16 de octubre, costó $75 millones canadienses y tuvo más de 1.000 millones de reproducciones globales. Incluía un fragmento editado de un discurso de Ronald Reagan de 1987, donde advertía que los aranceles destruyen empleos e industrias. Aunque una revisión de PBS confirmó ediciones menores, la Fundación Reagan estudia posibles acciones legales por uso selectivo del material. Durante la cumbre APEC en Corea del Sur, Carney confirmó haber visto el anuncio antes de su emisión y dijo que no era algo que él hubiera hecho. Se disculpó personalmente con Donald Trump durante una cena diplomática, asumiendo la responsabilidad por la relación bilateral. Trump confirmó la disculpa, pero suspendió las conversaciones comerciales y amenazó con nuevos aranceles del 10%, además del 25% aplicado al acero y aluminio desde marzo, medidas que ya provocaron 100.000 empleos perdidos en Canadá. Ford defendió su campaña como un éxito mediático para alertar al consumidor estadounidense y negó haber tenido un conflicto directo con Carney. Dijo desconocer las disculpas al presidente y aseguró mantener una excelente relación con el primer ministro federal. La chilena Soraya Martínez es elegida alcaldesa de Montreal, primera inmigrante hispana en el cargo, prometiendo cambio tras 8 años del gobierno de Valerie Plante. La exministra federal Soraya Martínez Ferrada, nacida en Chile y llegada a Canadá como refugiada a los 8 años, fue elegida este 2 de noviembre como alcaldesa de Montreal, la segunda ciudad más grande del país. Recibió el 43% de los votos, convirtiéndose en la primera persona racializada en liderar la ciudad y la segunda mujer después de Valerie Plante, a quien sucede en el cargo. Martínez Ferrada renunció al gobierno liberal de Justin Trudeau en febrero pasado cuando era ministra de Turismo para postular por el partido municipal Ensemble Montreal. En su carta de renuncia escribió: "El deseo de servir a la ciudad que me acogió como refugiada es demasiado importante como para ignorarlo". En su discurso de victoria, la nueva alcaldesa agradeció a los montrealenses por su confianza y subrayó que su triunfo envía un mensaje poderoso, el de una ciudad que reconoce la riqueza de su diversidad. Se definió como una inmigrante, hija de la Ley 101, la norma que establece el francés como idioma oficial en Quebec, destacando su compromiso con la identidad francófona y multicultural de Montreal. Su principal rival, Luc Ravoine, de Projet Montreal, obtuvo el 35% de los votos y reconoció su derrota. Dijo que soplaba un viento de cambio y calificó la victoria de Martínez Ferrada como histórica para la comunidad latinoamericana y para todos los inmigrantes de Montreal. La alcaldesa saliente, Valerie Plante, felicitó a su sucesora y prometió colaborar en una transición fluida. Sin embargo, la jornada electoral registró una baja participación, apenas el 36% de los votantes, 2 puntos menos que hace 4 años, según el Departamento de Elecciones de Montreal. Con esta elección, Soraya Martínez Ferrada marca un precedente histórico, reflejando el avance de la representación latina en la política canadiense, especialmente en Quebec. Fans de los Blue Jays lamentan la derrota en la Serie Mundial ante los Dodgers, con un juego 7 épico que terminó 5-4 en extra innings y dejó a Toronto sin título desde 1993. El sábado 1 de noviembre, el Rogers Centre de Toronto fue escenario de una de las derrotas más dolorosas en la historia de los Blue Jays. Ante casi 49.500 aficionados, los Jays perdieron 5-4 en 11 entradas frente a los Dodgers de Los Ángeles, en el juego 7 de la Serie Mundial. Toronto llegaba al 9º inning con ventaja de 4-3 y más del 90% de probabilidades de ganar, pero un lanzamiento del cerrador Jeff Hoffman terminó en un home run de 3 carreras del venezolano Miguel Rojas, empatando el marcador. En la 11ª entrada, Will Smith conectó un cuadrangular solitario que selló el título para los Dodgers, mientras el japonés Yoshinobu Yamamoto lanzó casi 3 entradas perfectas y fue elegido jugador más valioso de la serie. Fue la primera Serie Mundial de Toronto desde 1993, pero los Blue Jays dejaron escapar la ventaja tras liderar 3-2. El manager John Snyder reconoció entre lágrimas que el equipo es especial y será recordado por su unidad. Vladimir Guerrero Jr., quien brilló con un OPS superior a .930 en playoffs, y Bo Bichette, con 181 hits en temporada regular, lideraron la resurrección de los Jays esta campaña. El dolor fue colectivo.
Fanáticos fuera del estadio escucharon el juego con la esperanza de revivir el histórico home run de Joe Carter en 1993. Pero tras el batazo de Rojas, el estadio quedó en silencio. En redes, los mensajes decían, devastados, pero orgullosos. La cobertura internacional fue masiva. 25 millones y medio de espectadores en Estados Unidos, el juego 7 más visto desde 2017. Los Dodgers celebraron con referencias al rapper Kendrick Lamar y su canción Not Like Us, mientras Ice Cube tuiteaba, Los Ángeles lo hizo otra vez. Para Toronto, el dolor sigue, pero el mensaje de su manager fue claro, los Jays están de vuelta, y si hacen los movimientos correctos este invierno, volverán más fuertes. Investigan a Shein por vender muñecos sexuales con apariencia infantil, tras denuncia en Francia por contenido pedopornográfico, con la empresa retirando productos e iniciando indagatoria interna. Según el diario Le Parisien, en la página web del gigante chino Shein se venden libremente muñecos sexuales pornográficos con la apariencia o aspecto de niños. La Brigada Francesa contra el Fraude ha anunciado que ha informado de ello a la Fiscalía de París. Esta muñeca se ofrecía a un precio de 186 € en el sitio web de comercio electrónico de Shein. Su descripción y categorización en el sitio web no dejan lugar a dudas sobre el carácter pedopornográfico de los contenidos. En las calles de París esta mañana, la sorpresa de los franceses se reflejó en sus rostros. El sitio web de Shein emitió un comunicado en su defensa y anunció que había iniciado una investigación interna para comprender cómo estos anuncios habían podido eludir sus medidas de seguridad. Tomamos medidas correctivas inmediatas y reforzamos nuestros dispositivos internos para evitar que se repita una situación similar. El ministro de Comercio de Francia también respondió en una publicación en X y dijo que para proteger a los ciudadanos franceses el caso estaba en manos de la justicia. Los investigadores de la Unidad contra el Fraude descubrieron en Shein varias muñecas sexuales infantiles a la venta y accesibles para cualquier persona. Su carácter pedopornográfico dio lugar a una denuncia ante la Fiscalía. El Estado no cejará en su empeño de proteger a las mujeres y los hombres franceses. La Fiscalía por ahora sigue investigando. La distribución de imágenes pornográficas de menores se castiga con 7 años de prisión y una multa de 100.000 €. Autoridades investigan apuñalamiento en tren que iba hacia Londres, con 10 heridos y 2 detenidos, descartando terrorismo en el incidente masivo. Expertos forenses y la policía investigan el ataque a bordo de este tren. El sábado, varios pasajeros alertaron por un apuñalamiento masivo en la región de Cambridgeshire, Inglaterra. Estaba en el vagón H escuchando las alertas en mi teléfono, entonces vi a un tipo corriendo y gritando, ¡corran, corran! Hay un tipo apuñalando a todo el mundo. Al principio pensé que era una broma. Era Halloween, quizá estaban haciendo una broma. Pero luego vi en las caras de la gente que hablaban en serio, así que agarré mis cosas y empecé a correr. Todos a mi alrededor estaban en pánico. Tras el incidente, la red ferroviaria regional que opera el tren emitió un comunicado instando a los pasajeros a no viajar debido a importantes interrupciones en el servicio. La policía de transporte británica afirma que 2 sospechosos han sido detenidos y descartan un motivo terrorista. El primer ministro británico publicó un comunicado sobre los apuñalamientos en sus redes sociales. El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la policía. Los delitos con arma blanca en el Reino Unido han aumentado de forma constante desde 2011, según estadísticas oficiales del gobierno. Y así finalizamos este día, queridos amigos. Gracias por su atención. Un afectuoso saludo a Javier López de Toronto, en la provincia de Ontario, y a la comunidad venezolana por su apoyo constante. Soy Paula Pinzón. Nos reencontramos mañana. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.